De Dios en el Salmo 73, versículo 2 y 3. Lo leo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tome su asiento. Entonces, cuando nosotros vemos este relato bíblico, a manera de conocimiento, introducción, podemos decir que Asa es un nombre hebreo que significa el que se congrega para Dios. O sea, ese iba al culto no para ver a los hermanos. Ese se congregaba para adorar a Dios. Amén. Eso significa Asa. El que se congrega o se reúne para Dios. También tiene otro significado. El que recibe de Dios o el que recolecta de Dios. O sea, si ustedes pueden ver, es un hombre santo, hombre. Es un hombre que desde que salía de su casa traía un propósito definido: congregarse para él. O sea, él venía definido a adorarlo, a darle a Dios la alabanza, a darle todo lo que Dios se merece, pero no solo a darle, estaba atento a recibir de Dios también. Amén. O sea que este es un tipo de creyente que nos da un gran ejemplo de lo que debe de ser congregarnos para recibir de Dios. Por eso su nombre al final dice también el que recolecta de Dios, o sea, todo lo que recibe de Dios. Y ese debe de ser nuestro fundamental propósito al congregarnos. Amén. Yo les pediría de corazón que no se pongan tristes cuando a usted le toca ministrar aquí y algunos hermanos, la mayoría no han venido y usted ve unos tres y comienza bravo usted a decirle a la silla: estas días no estuvieran así y estas días no estuvieran así. No. Los que han venido a recibir de Dios, han venido a darle a Dios. A ustedes preocupen de los que no vinieron. En su nombre. Vamos entendiendo que este hombre es tremendo. Porque algunas veces los hermanos no pueden venir por sus trabajos, por sus tareas, y otros que no tienen ganas. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Pero usted y yo que nos congregamos, debemos de venir como este hombre, ¿no? Entonces, si él era alguien que venía a reunirse con Dios, a darle a Dios, a recibir de Dios, pues definitivamente Dios lo bendecía a él. Dios lo bendecía. ¿Por qué? Porque Asa era, según el libro de Crónicas, en alguna ocasión les he citado eso, el primer libro, el capítulo 25, dice que Asa era vidente porque profetizaba a través de la música, profetizaba a través del arpa, del salterio, del címbalo, y esas eran las bendiciones que Dios le había dado a él, porque él cuando venía a congregarse venía con un corazón dispuesto. Y yo creo que así debe de ser. Dios nos va a bendecir cuando nosotros venimos con un corazón dispuesto. Por eso Asa era de ese tipo. Ahora, cuando hablamos que era vidente, no solo era vidente. En esta área era alguien que recibía, óigame bien, visiones, recibía sueños para alabar a Dios. O sea, él, sus cantos, sus alabanzas eran inspiradas por Dios. O sea, esa es una bendición tremenda. Aquí nosotros nos hemos acostumbrado a nada más a repetir los coros que ya por ahí suenan y los traemos. Algunos hermanos ya ni distinguen si son de esos coros de los católicos o de los otros, porque ya no distinguen. Lo único que en medio los oyen y ellos quieren meter que era María la blanca paloma que andaba de rama en rama. No, el verdadero creyente debe de pedirle a Dios que le dé algo. Y usted en su casa lea la palabra y trate, dígale: Dios, quiero sacar un coro de este pasaje bíblico. Dios, quiero recibir un coro de este relato. Y
y Dios se lo va a dar. Sí. Pero a veces no entendemos eso. Entonces, pero eso no es todo. Dios había bendecido a este hombre de una manera tal de que aparte de que Dios le daba inspiración en la alabanza, en la adoración y profetizaba, o sea que sus cantos eran sermones, eran prédicas. Dios también no solo lo usaba en la predicación de la música, sino que también lo usaba en la predicación al pueblo. Era levita, era sacerdote, él tenía la capacidad para predicar, para enseñar al pueblo. Muestra de ello son, creo, no estoy tan seguro, pero son 11 o 12 salmos que él escribe. O sea, no, son varios, como quien dice, son varios sermones que tenía preparados. Entre 11 o 12 salmos. Yo creo que, quiero ver, del 73 al 83 son 10. Ah, pues sí. Más el Salmo 50, que es de él. O sea, son 11 pongámoslo. Entonces, era vidente, era director de alabanza, era, hermanos, inspirado de parte de Dios, o sea, la presencia del Espíritu Santo venía, era predicador, amén. O sea, Dios lo había bendecido de una manera tal de que él, hermanos, siendo un hombre, podemos decirlo así, muy dado a Dios, muy servicial a Dios, dado a la oración, hermanos amados, porque sí le gustaba orar, no estaba exento de pasar los momentos difíciles. Y eso es lo que nos trae a nosotros el estudio de la palabra. Asaf, siendo un hombre consagrado, un hombre servicial, un hombre predicador, un adorador que tenía revelaciones de Dios, tiene que pasar su momento difícil, al cual esta tarde he titulado La hora oscura de Asaf. Ese es el tema de esta tarde, la hora oscura de Asaf. Y les digo esto, ¿por qué? Porque el versículo 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Y pudiéramos decir, en cuanto a mí, por poco se resbalaron mis pasos. O sea, nadie va a resbalar, nadie se va a desviar, a no ser que esté pasando un momento difícil. Amén. Y ahí estaba el secreto. O sea que este momento para Asaf era bien difícil. Y yo por eso, hermanos, quiero animarlos a ustedes. Mira, nosotros no estamos exentos de que ese momento oscuro llegue a nuestra vida. No, nos llega, quizás ahora no, pero hay problemas, hay enfermedades, hay angustias, aflicciones, tribulaciones que nos nublan, no vemos el sol, algo oscuro está pasando. ¿Qué sucede? Es lo que le estaba sucediendo a Asaf. Si ustedes avanzan al capítulo 77, que es de él mismo, allí podemos ver cómo él comienza, ya en el 77, él comienza diciendo, con mi voz clamé a Dios clamé y él me escuchará. Quiere decir que en ese momento oscuro, lo mejor que puede hacer una persona es orar. Es orar. Pero él entra en una situación que él está seguro que Dios le oye. Ojo con eso. Él está seguro porque dice, con mi voz clamé a Dios clamé y él me escuchará. O sea, él está seguro que sus oraciones Dios las va a escuchar. Lo que no está seguro es si Dios le va a contestar. Ese es el problema. Y cuando estás pasando un momento oscuro en tu vida espiritual, definitivamente te volcas a la oración y no sabes. Bueno, algunos hermanos dicen que yo creo que Dios ya ni me oye. O sea, ¿cómo no? Dios nos oye. Dios en los momentos difíciles siempre nos oye. Lo que no sabemos es si nos va a responder, porque a Asaf no le respondía el Dios de los cielos.
Y eso lo llevó a sentir que tambaleaba espiritualmente. Por eso dice, casi se resbalan mis pies, casi tropiezo y me caigo, porque él oraba y no veía la respuesta. Y yo quiero animarlos a ustedes, no importa el problema, la dificultad, la angustia, la tribulación, la aflicción que estén pasando, llámese problemas económicos, llámese problemas con los vecinos, como sea, no se preocupe, oremos, que Él oye y Él es un Dios justo, a su nombre. El 73 comienza diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. O sea, hermanos amados, este hombre les estoy diciendo, un hombre que tenía visiones, un hombre que tenía revelaciones, un hombre inspirado en la alabanza. Cada canto que Dios le daba era un sermón tremendo para la gente, y la gente se gozaba y luego predicaba, hermanos, dedicado a la oración. Y ahora está pasando un momento difícil que lo llevó a sentir envidia por los demás. Es como si dijéramos nosotros, oye, yo no sé qué pasa, yo me congrego todos los días, ahí estoy en los cultos, me gusta la oración, leo la palabra, hasta privilegio de predicar tengo. Y ese hermano que no viene al culto, yo la veo bien bendecida. Ya le está dando envidia. Entonces eso es lo que pasa. No estoy diciendo que ya no vengan al culto porque van a estar bendecidos. No, realmente aparentan que están bendecidos, pero realmente están caídos. Entonces aquí está pasando eso. Y ahí vemos ya en el 77, como les decía, es tremendo. ¿Por qué? Porque Asa, tan grande era su problema, que en el versículo 2 del 77 dice, al Señor busqué en el día de mi angustia, del problema que estaba pasando. Léanlo conmigo ahí. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Pero dice el mismo versículo, mi alma rehusaba consuelo. O sea, tan dura era la situación que estaba pasando, que en las noches levantaba sus manos llorando quizás delante del Dios de los cielos. Él, hermanos amados, no descansaba clamando, pero tan fuerte era la crisis que había caído él, que no rehusaba que le dieran palabra de ánimo. Dice claramente, mi alma rehúsa el consuelo. O sea, no aceptaba que alguien le dijera, ánimo hermano, échele ganas, y como no es usted, ¿verdad? O sea, eso sucede cuando tú quieres animar a alguien. Ay, hermanos, usted porque no está donde yo estoy, no, ni quiere. O sea, eso es el problema en el que había caído este muchacho. Sigue diciendo el versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. O sea, es que estaba, ese problema que tenía este muchacho era tan fuerte que le preocupaba al grado de no dormir. Dice claramente, no me dejabas pegar los ojos. O sea, en el sentido de que, como alguien dice, lo que te preocupa te quita el sueño y no duermes. Pues a este le estaba pasando. Y dice claramente, estoy yo quebrantado y no hablo. Qué tremendo, ¿no? Por eso rápidamente lo estoy llevando ahí a lo que él estaba pasando. El 77 nos dice, porque son de sus salmos. Son de sus salmos. Ahora él está explicando lo que está pasando. Y todo esto quiero que lo entiendan, porque él, Asaf, era un hombre de Dios, hermanos. Si a este no se le conoce ninguna falta, si a este no se le conocen dificultades, todo lo contrario, un hombre entregado, servicial, responsable, disciplinado, muy dado a la oración y a la alabanza al Dios de los cielos, y ahora caído en un hueco, en un momento oscuro, que hoy ve él que no haya cómo salir. No descartamos que él ya había leído
leído, hermanos, los salmos de David, donde el Salmo 34 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos los oídos a su clamor. O sea, él ya había oído esto. Siempre el 34 dice: busqué a Jehová y él me oyó. O sea, Asaf no ignoraba las escrituras como muchos de nosotros. Amén. Pero ahí está el problema. Cuando llegamos a una etapa difícil, Asaf tenía un problema. ¿Cuál? Le llegó un problema del cual él mismo dice: el problema es mío, dice él. Aló. Así dice él. El problema es mío. O sea, él dice, el texto dice: este problema es mío. O sea, mi problema es mío. Y yo creo que ahí estaba el detallito. Y qué bueno cuando aceptamos que el problema soy yo. Aló. Ah, no, pero usted viene aquí, tiene su problema. No, es que el hermano fulano, la hermana fulana es. No, él dice: el problema es mío. Y ahí comenzó el cambio en él. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, en la hora oscura que está pasando él, nosotros como hijos de Dios a diario nos enfrentamos al mundo, a las huestes de demonios, legiones de espíritus inmundos que andan volando por ahí, viendo a dónde se le mete, a quién se le mete, y ese momento caemos en una batalla espiritual. ¿Dicen amén a eso? Caemos en una batalla donde el creyente muy consagrado, muy dado a Dios, muy dado al ayuno, muy dado a la oración, hermanos amados, muy adorador, no está exento de que le llegue su momento. Amén. O sea, no me vengan con el cuento ustedes de que no, es que yo soy tremendo, no, pasó aquí terriblemente en esto, no, nos va a llegar, si este hombre es un ejemplo de eso. Pero les puedo garantizar algo: aquí hay un hombre fiel, devoto de Dios, servicial a Dios, y le llegó su momento. Los hijos de Dios también vamos a pasar momentos así. Algunos ya les llegó, a otros le viene de camino. Como sea, no importa. Lo que debes de hacer es, como Asaf, amar la palabra de Dios y la oración. Confiar en esta palabra. Dios es fiel y no es primero que cae en un momento oscuro. Lo que sí te puedo decir es que dejes de andar envidiando a los demás, porque la envidia te va a traer depresión, y cuando la depresión te llega, entonces sí hay problemas. Ya no avanzas. El apóstol Pablo, hermanos, no existe ni ha existido un hombre como el apóstol Pablo. Hermanos, no lo hay. ¿Quién como el apóstol Pablo? Su tiempo gigantesco de oración, oraciones contestadas por el Dios de los cielos, hombre tremendo para predicar la palabra. Hermanos, no hay comparación con el apóstol Pablo. Y le llegó su momento oscuro. Cuando iba en un momento, bueno, se los voy a leer en el segundo libro de Corintios, dice, en el primer capítulo 1 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La palabra abrumado que Pablo está usando en el griego se traduce: no podíamos entender lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque ellos iban de viaje, iban en la misión, y les llegó ese momento. O sea, sintieron que ya no había esperanza para ellos. Entonces, a Pablo le llegó su momento difícil. Ellos creyeron que se iban a morir. Ya no tenían esperanza. Ahora, no solo le llegó ese problema a Pablo, esa tribulación,
sino que aparte de la tribulación donde ellos vieron que físicamente se morían, en ese momento que él pensaba en que moría, comenzaron a atacarle su mente. Y ahí es lo más difícil, porque cuando un problema llega a tu vida y lo estás viendo, también comienzan a atacar tu mente. Y a Pablo comenzó a sentir que su mente era atacada, recordando que creyentes que él amaba lo habían dejado, se habían ido. Y no solo se habían ido estos creyentes, sino que al irse, separarse de Pablo, a eso le dolía a Pablo. Fueron y difamaron a Pablo. No es que llegaron a hablar a otros lugares en bien de Pablo, sino que lo difamaban, y eso le dolía a Pablo. Amén. Entonces vean ustedes que esta situación para él era difícil. A esto súmele que Pablo era un hombre con enfermedades físicas que le atacaban tremendamente. Luego también, ¿cuántas veces no naufragó? ¿Cuántas veces, hermanos amados, le quisieron quitar la vida? Todo eso, pero lo que más le abrumaba a él, lo que no podía entender, cómo es que se iba a morir, y a él le preocupaban las iglesias que había establecido, las iglesias que había fundado. A él le preocupaba cómo están los hermanos de Éfeso, cómo están los hermanos de Colosa, cómo están los de Tesalónica, y será que allá en Gálatas ya están ya no están tan carnudos como antes. En fin, a Pablo eso le abrumaba, él no lo entendía, y él llega un momento a concientizarse, decir, bueno, creo que hasta aquí llegamos y ni modo, vámonos. ¿Por qué? Porque llegó su momento oscuro. Las preocupaciones mentales fueron tremendas. Avanzo rápidamente. La hora oscura de José le duró 7 años. Perdón, 12 años. Casi 13. La hora oscura de David le duró más o menos 2-3 años. Por el encubrimiento de su pecado, la señora salió embarazada y le trajo consecuencias. Dios lo había, ya les he dicho, Dios lo había perdonado desde antes que se cometiera el pecado. Pero las consecuencias no las quitó. No, le dijo, estas las pagamos. Y las pagó. O sea, pero le duró. Ahora, la hora oscura de Job, no, hombre, hermano, que le duró también varios meses. Pero, ¿a qué quiero llevarles? Bueno, la hora oscura de Pedro, cuando Jesús le dice, tu vida entregarás por mí, mas yo te digo que hoy me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Ese momento, tú eres creyente, no soy. Tú hablas igual que él, tampoco. No, si vos andabas con esto, no, mentira. O sea, ese momento era el momento oscuro de Pedro. ¿Cuánto tiempo le duró? Pues varios meses, hasta que le dijeron por allá que se fuera a Jerusalén y que esperara al Espíritu Santo. Todos los buenos creyentes han pasado momentos difíciles, oscuros, pero, ojo con esto, de todas esas el Señor los ha sacado adelante, y nosotros no somos la excepción. No hay dificultad, problema, angustia, tribulación que el Señor no tenga capacidad para sacarnos adelante. Lo único que debemos tener es firmeza, convicción a su nombre. Jesús, cuando está ya para morir, unos 2-3 días antes, está en el huerto de Getsemaní, prácticamente a 24 horas casi, dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Ese momento era crítico para Jesús. ¿Por qué? Porque él quería, Satanás quería que él renunciara a la cruz de Calvario. Pero Jesús no lo hizo por amor a nosotros. Asaf es su nombre. Bueno, yo le puedo llamar el creyente del Antiguo Testamento, con convicción,
que tuvo su momento difícil, sí, pero él no dice me caí, él está diciendo por poco se me resbalan las patas ahí. Ya dice bien. Entonces, ¿qué puedo decirles a ustedes? Todos, sin excepción, sea el creyente tierno o el creyente adulto, todos vamos a pasar un momento difícil. Todos. Pero de algo les voy a decir. Este hombre dijo, en esos momentos difíciles, el Espíritu le iluminó quizás y dijo, en estos momentos voy a recordar las promesas y los milagros de mi Dios pasados. O sea, ¿cómo te puedes fortalecer en un momento difícil? Recordando las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida en el pasado. Esta tarde nosotros nos congregamos. ¿Saben qué es lo que más me gusta del Evangelio? Es que solo Dios conoce nuestra vida. Nadie nos conoce mentalmente cómo andamos. Pero Asaf nos dice, voy a recordar lo que Dios hizo en el pasado. Pues la Santa Cena es eso. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Háganlo, participen en memoria de mí, recordando lo que yo he hecho en la cruz del Calvario por ustedes. Esta es la copa del nuevo pacto. Bébala recordando, como dice, en memoria de mí. O sea, recordando que eso es figura, símbolo de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Si bien es cierto, Asaf no hallaba por dónde salir de ese problema, la iglesia sí tiene de dónde salir corriendo, y es venir a la Santa Cena y sacudirse el problema, sacudirse la dificultad, sacudirse la enfermedad, sacudírsela a través de la Santa Cena. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Nosotros tenemos esa bendición. Asaf no hallaba para dónde agarrar. Nosotros sí. Esta tarde quiero animarlos a todos. Deje de andar cargando esa oscuridad ahí. Sacúdasela en el nombre de Jesús. Pero esto se logra a través de reconciliarnos con Dios. Porque cuando yo no estoy reconciliado con Dios, la nube negra está allí y no deja. Yo puedo estar orando, pero si no me he reconciliado, la oración no pasa. La única oración que pasa esa nube negra es cuando yo vengo con un corazón contrito y humillado a pedirle perdón a Dios. Entonces se abre esa nube y mi oración llega al trono de la gracia y de allá recibo la bendición. Esta tarde para eso nos hemos congregado, para reconciliarnos con Dios. Usted sabe qué es lo que está pasando. Pidámosle a Dios, queremos reconciliarnos. Damos un fuerte aplauso a Dios y